En todo caso, ya podríamos iniciar, por favor. Ok. Sí, por favor, me indican cuándo puedo empezar. Ya estamos transmitiendo. Sí, ya Bueno, estamos buenas noches. transmitiendo en vivo. Listo, listo, gracias. Gracias, don Pedro. Eh, Buenas noches, en primer lugar, con todos y todas. Saludos aquí desde Lima, Perú. Y como siempre, honrado de poder participar en este taller, ya es la segunda experiencia. El día de hoy vamos a tocar justamente el capítulo denominado La Segunda Internacional, Crisis de la Socialdemocracia. Con fines didácticos vamos a usar tres lecturas. La primera para esta sesión, a manera pues de columna vertebral, el tomo 3 de la obra magistral de G.D.H. Cole, Historia del Pensamiento Socialista, justamente titulado La Segunda Internacional, primera parte, el cual ya lo hemos colocado para su acceso de forma digital. He usado la introducción y también los dos primeros puntos, eh, que creo que resumen lo que es la Segunda Internacional. La Segunda Internacional, los primeros años justamente, ¿no? Los años fundacionales, y la Segunda Internacional en sus últimos años, especialmente ligados al hecho eh, que fue pues, fundamental para su crisis y después de esta aparición, la Primera Gran Guerra Mundial, ¿no? La Gran Guerra en esta época. Podemos decir también la Primera Gran Guerra Imperialista. Y bueno, espero que me alcance el tiempo porque en verdad sumirlo ha sido un poquito trabajoso para los minutos que tenemos. En todo caso, si quedara, lo pasamos para la sesión del sábado, que vamos a tratar los otros dos textos, esta vez ya a manera de ejercicio. El primero es el clásico Crisis de la Socialdemocracia, de Rosa Luxemburgo, y el segundo, contenido en la escena contemporánea, que justamente hoy día se cumplen, este año, disculpen, el año pasado se cumplieron 100 años de su primera edición de la escena contemporánea de José Carlos Mariátegui, el ensayo titulado Crisis del Socialismo. Creo que con esos tres textos podemos cumplir pues los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta sesión justamente titulada La larga lucha por la justicia social, un poco recordando la larga marcha, ¿no? Lo cual nos hace enfatizar que justamente para esos tiempos debemos de recuperar el cariz revolucionario y también el cariz de sacrificio, ¿no? Eh, la lucha popular de la clase trabajadora nunca fue fácil en ningún espacio-tiempo de la historia contemporánea. Entonces creo que es importante estudiar cómo se forma la Segunda Internacional, sus
constantes conflictos propios, ¿no? Propios de estos, digamos, frentes amplios y también propios, según la ley de la dialéctica, de la lucha entre contrarios, ¿no? Y cómo tuvieron grandes conquistas, pero también limitaciones que justamente nos puede permitir entender nuestro, nuestra actualidad, ¿no? Nuestra actual escena contemporánea. En este contexto histórico vamos a analizar el desarrollo del pensamiento y la acción socialistas desde la fundación de la Segunda Internacional, allá en 1889, hasta el estallido de la Primera Gran Guerra, ¿no? En 1914, periodo crucial para entender la evolución de principalmente dos grupos, ¿no? Los partidos socialdemócratas, que luego ya derivaron en los partidos socialdemócratas de la actualidad, y los partidos laboristas en Europa y su impacto en en la política global. También es importante analizar que durante este tiempo la lucha entre el marxismo y el anarquismo se convierte en un tema central. Aunque esta disputa no había terminado, evidentemente, para 1889, ambos movimientos habían evolucionado significativamente. El marxismo se transformó en ese entonces en una socialdemocracia organizada en partidos nacionales, mientras que el anarquismo se vio influenciado por el crecimiento de los sindicatos, dando lugar al denominado sindicalismo revolucionario. Otros también lo señalan como anarcosindicalismo. En sí, hubieron dos estrategias de acción muy marcadas. El marxismo se centró en la acción parlamentaria y en la organización electoral, mientras que el anarquismo promovía una acción directa utilizando la huelga general como herramienta principal y también el uso de la violencia, como iremos revisando en los siguientes minutos. Así, la Segunda Internacional se caracterizó por ser una federación de grupos nacionales con una escasa cohesión. Cada partido socialista enfrentaba problemas específicos y adaptaba su política a las condiciones locales, a las distintas coyunturas. Por ejemplo, en Alemania, el Partido Socialdemócrata Alemán fue predominante, siendo el más fuerte y organizado, mientras que en otros países como Francia y la misma Rusia presentaban divisiones internas significativas. Como señalamos, en Alemania era un partido unificado, fuerte, había un líder en movimiento, su influencia en la Segunda Internacional era dominante, mientras que en Francia estaba dividido en facciones rivales, eh, su influencia era menor, con muchos conflictos internos. En Rusia no existía en ese entonces una organización de masas, pero todos eran revolucionarios. Su influencia en la Segunda Internacional era limitada, pero activa. En Inglaterra estaba dividido con un movimiento político débil, su influencia era pequeña en la Segunda Internacional, mientras que Austria y Bélgica eran activos y conciliadores dentro de la internacional, es decir, eh, tenían un papel pues de mediadores.
¿Cuáles fueron los principales desafíos y debates que enfrentó la Segunda Internacional en su búsqueda de unidad frente a las tensiones imperialistas de la época? Recordemos que se vivía a los fines del siglo XX, el pensamiento positivista era hegemónico en el mundo, ¿no? La bella época, la idea del progreso, ¿no? Que luego fue eh, destruida, pues, por sus propias contradicciones en la Primera Gran Guerra. En sí, a lo largo de los años, la Internacional enfrentó numerosos debates desde la participación o no en gobiernos burgueses, ¿no? Como sucede en la actualidad, hasta la búsqueda por la unidad socialista. Un ejemplo fue la resolución de Kautsky, ¿no? Este renombrado en esa época príncipe, pues, del socialismo, sobre el denominado Affaire Millerand, fue crucial, por ejemplo, para evitar divisiones. Sin embargo, la creciente amenaza de guerra entre las potencias imperialistas, más allá que los principales líderes de determinadas potencias eran inclusive primos, ¿no? Compartían la misma abuela, como conocemos, ya existía pues esta amenaza de guerra, ¿no? Eh, y se convirtió en el foco principal de atención. Y a medida que se acercaba 1914, se hizo evidente que la internacional no podía superar su principal contradicción, que era superar su lealtad nacional de sus respectivos trabajadores en los principales países. La organización se fragmentó con el estallido de la guerra, evidenciando la incapacidad de los socialistas para unirse por encima de los intereses nacionales. En conclusión, lo que vamos a analizar es que cómo el socialismo, a través de la Segunda Internacional, se desarrolló en un contexto de divisiones internas y desafíos externos. La evolución de los partidos socialistas y su respuesta a las condiciones locales fueron fundamentales para entender el impacto del socialismo en la política mundial hasta el inicio de la Gran Guerra de 1914. No podemos entender a la Segunda Internacional en sus años finales con lo que significó la Revolución Rusa y el cambio, pues, en el socialismo internacional, ¿no? Rompe con esta disyuntiva principalmente parlamentarista, ya ayornada al establishment, contenta con conseguir algunos derechos sociales, ¿no? Eh, para esto también les recomiendo, dentro de la escena contemporánea, el ensayo dedicado a la Revolución Rusa denominado Hechos, disculpen, Hechos y Cambios, creo, en la Revolución Rusa. No recuerdo ahorita el título exacto de José Carlos Mariátegui. Creo que es una muy interesante radiografía para entender lo que fue la denominada Revolución Rusa o Revolución Bolchevique. La Revolución Rusa de 1917 marcó un punto de inflexión en la historia del socialismo, ya que con el establecimiento del comunismo en Rusia se desvaneció la posibilidad, en primer lugar, de crear una internacional socialista común. Este nuevo enfoque del comunismo, ¿no? El denominado luego marxismo-leninismo, basado en un centralismo democrático, ¿no? El nuevo enfoque, no, disculpen, lo que estaba, la internacional, ¿no? Que quería basarse en un centralismo democrático. Este
este enfoque era incompatible, dijo, con el comunismo, con el socialismo parlamentario que predominaba en los partidos socialdemócratas y laboristas de Occidente. Esos partidos, fortalecidos tras la guerra, no estaban dispuestos a renunciar a su aspiración parlamentarista, ¿no? En favor de una revolución mundial bajo la dirección comunista, a través de un partido único y implementando la denominada dictadura del proletariado, ¿no? No querían perder sus intereses o sus privilegios, ¿no? Por eso, mientras los rusos luego formaron pues la Tercera Internacional como un instrumento para la revolución mundial, los partidos socialdemócratas y laboristas intentaban restablecer una internacional similar a la que había existido antes de 1914. Esos intentos de unir a los elementos de la Segunda y Tercera Internacional fracasaron, ya que los comunistas solo aceptaban una organización centralmente disciplinada, ¿no? El denominado centralismo democrático, mientras que los socialistas buscaban una estructura más flexible que pueda adaptarse a las diversas demandas de los electores en diferentes países y que, como veremos más adelante, al fin y al cabo perdía el papel de liderazgo del proletariado, ¿no? Ya tomaba eh, banderas de lucha, pues, pequeños burgueses, ¿no? Por decirlo así. Esta situación política de la época complicaba la distinción entre revolucionarios y reformistas. Ojo que hasta ahora existe esa disyuntiva, ¿no? Antes de 1914, pocos países contaban con un gobierno parlamentario responsable y un derecho al voto extendido. Esto dificultaba la identificación clara de las posturas políticas, ya que en muchos casos los moderados debían adoptar posturas revolucionarias para enfrentar los regímenes autocráticos como la Rusia zarista, ¿no? La revolución bolchevique, la caída de las monarquías europeas luego de la Primera Gran Guerra, finalmente delinearon la división entre estos dos grupos, lo que llevó a dos realidades: un movimiento obrero mundial fragmentado y la aparición, pues, del fascismo. En los primeros años de la Segunda Internacional, a fines de la década de 1880, varios países europeos ya contaban con partidos socialdemócratas que buscaban unirse en una nueva internacional, ¿no? Reemplazando a la primera internacional fundacional, que dicho se pasó, también habían anarquistas y comunistas, ¿no? En las figuras, pues, de Bakunin y Marx. Tras la división en el Congreso de La Haya en 1872, esta primera internacional había caído en manos de los federalistas, quienes rechazaron la dirección de Marx, catalogándola de autoritaria. La internacional federalista, a menudo considerada anarquista, tenían mucho de razón, fue perdiendo fuerza durante los años 70. En 1880, a ver, vamos, a ver. En 1881 se celebró un congreso en Coira, Suiza, donde se discutieron diversos temas, pero se concluyó que no era el momento adecuado para establecer una nueva internacional socialista. La mayoría de los partidos socialistas aún estaban, pues, en formación, y Alemania, bajo leyes antisocialistas, no podía liderar
la acción internacional. Recordemos que estábamos en contextos del denominado Segundo Reich, ¿no? Aunque la idea de una nueva internacional nunca fue abandonada, esta se pospuso indefinidamente. Así, a principios de la década de 1880, el movimiento obrero francés comenzó a recuperarse, pero estaba dividido en varios grupos. Por ejemplo, ¿no? El Partido Obrero de Guesde se estableció y ganó influencia, mientras que los posibilistas, liderados por Paul Broussais, formaron el Partido Obrero Socialista Revolucionario, ¿no? Cosa similar pasaba en esas épocas más o menos por ahí, ¿no? En España, ¿no? Con el PSOE y Pablo Iglesias. En 1883 los posibilistas, que eran una facción alterna incluso a los marxistas, intentaron convocar un Congreso Internacional Obrero en París, que resultó ser una mezcla de diversas organizaciones, tanto obreras como políticas. Este contexto de fragmentación y diversidad de opiniones dentro del movimiento obrero complicó aún más la posibilidad de una unión efectiva en torno a una nueva internacional, reflejando las tensiones y desafíos que enfrentaba el socialismo de Europa en ese momento. Ese tema también importante, ¿no? Y que es tan actual como es tan actual ahora, ¿no? Eh, Sin una directriz, sin una visión, se podría decir, la aparente democracia, ¿no? La aparente pluralidad, va a jugar en contra. Y también hablaba, pues, de las luchas sociales que le dieron vida, pues, a la Segunda Internacional. Y una de estas grandes luchas es la lucha por la jornada laboral de 8 horas. Imagínense ustedes, más de 100 años, ¿no? Casi 150 años desde esas luchas. Y es importante, creo, eh, comprenderlas, ¿no? En primer lugar, la importancia de la Segunda Internacional radicaba en el poder de convocatoria de los movimientos obreros de estos diferentes países, especialmente en lo que respecta la reducción de la jornada laboral, que en esa época era, pues, de 14 horas, se pidió una reducción a 8 horas. Este objetivo se formuló con mayor claridad en el segundo Congreso Internacional celebrado en París en 1886, donde se destacó la necesidad de una acción simultánea en todos los países para lograr una jornada de 8 horas. El proletario del mundo unidos, ¿no? De Marx sonaba con mayor actualidad y el espíritu internacionalista, ¿no? Tan extrañado en la actualidad, con tanta xenofobia entre la misma clase trabajadora, ¿no? La agitación por la jornada de las 8 horas ya había comenzado en los Estados Unidos y en Australia. Desde el temprano 1856, los trabajadores de Melbourne, por ejemplo, lograron establecer esta jornada, aunque sin una sanción legislativa universal. Es una década antes, ¿no? De los mártires de Chicago, por ejemplo, ¿no? 2 décadas, no, casi 3 décadas estoy hablando. En 1885 se hizo obligatoria para mujeres y niños. Durante el Congreso de París, el delegado australiano John Norton informó sobre estos logros, lo que generó un gran interés en los Estados Unidos, donde la Liga de las 8 horas habían sido organizadas ya en la década de 1860. En el Congreso, disculpe, el Congreso de París
se presentó un informe que solicitaba la atención internacional a la demanda de la jornada de las 8 horas, apoyado por varios delegados socialistas. Se propuso la creación de una organización obrera internacional con el objetivo de establecer esta jornada y se acordó celebrar otro congreso en 1889. La única oposición provino de los delegados ingleses, ya en ese entonces em, formando el embrión de lo que sería luego el Partido Laborista, quienes no estaban a favor de legislar sobre el tema. Esto dio lugar a la denominada agitación de Lyon y la huelga general, ¿no? Los delegados franceses, tras el Congreso, asistieron a su propio Congreso Obrero en Lyon, donde se defendió la jornada de las 8 horas, donde se discutió la posibilidad de recurrir a una huelga general si los gobiernos o la patronal se negaban a concederla. Aunque la mayoría prefería comenzar con manifestaciones, la idea de una huelga general comenzó a ganar apoyo entre los sindicatos franceses. Así se llegaron a organizar esos congresos, ¿no? Por ejemplo, el Congreso Internacional Obrero de 1888 en Londres asistieron representantes de sindicatos británicos y socialistas. A pesar de la resistencia inicial del comité parlamentario, se aprobó la propuesta de una agitación internacional para implantar la jornada de las 8 horas. Sin embargo, el Congreso no avanzó rápidamente debido a la insistencia de los directivos británicos en mantenerlo apolítico, ¿no? Ya comenzaban estas divergencias reaccionarias. Y aquí también interesante, ¿no? Esa capacidad de organización del obrero en épocas donde pues los viajes, incluso dentro de la misma Europa, eran mucho más complicados que ahora. Había una persecución constante, ¿no? De los dirigentes obreros y definitivamente pues los medios de comunicación no eran los que existían ahora, ¿no? Sin embargo, tenía esa capacidad internacionalista de organizarse. La falta de acuerdos llevó a la celebración de un Congreso Socialista Internacional en París en el año siguiente, ¿no? Mientras que los denominados posibilistas, otra facción, y eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión mejor, continuaron con su Congreso Obrero, ¿no? A pesar de estas diferencias entre marxistas y denominados, ¿no? Antiautoritarios, ¿no? Influenciados, podría decirse, por el anarquismo, ambos congresos aprobaron resoluciones similares sobre la jornada de las 8 horas, en gran parte influenciados por la presión de los movimientos en Estados Unidos, que en ese momento era uno de los movimientos obreros socialistas, comunistas de vanguardia, ¿no? En el mundo, cosa que ahora eh, lamentablemente pues se ha perdido. Y es importante señalar la influencia de los Estados Unidos en esa época de la clase trabajadora de los Estados Unidos, ¿no? En ese entonces, el movimiento por la jornada de las 8 horas había pasado a la Federación Americana del Trabajo, la AFL, en sus siglas en inglés, ¿no? Que bajo el liderazgo de Samuel Gompers se estaban convirtiendo en una organización poderosa. En 1888, la AFL decidió iniciar una campaña para establecer la jornada de 8 horas, organizando huelgas simultáneas en diversas industrias. La idea de establecer el 1 de mayo como día de acción para el movimiento obrero surgió de esta campaña, por ejemplo, ¿no? En conmemoración pues, de los mártires de Chicago, y fue adoptada en los congresos de París, donde se decidió que ese día sería la fiesta del trabajo, ¿no? Por eso, hasta hace unos 30 años, en países como el nuestro,
el 1 de mayo no solo era un día feriado, sino un día festivo, ¿no? Más allá que eh, se conmemora una tragedia, un sacrificio. Ni qué decir en los países del bloque socialista, que el 1 de mayo era eh, prácticamente su día nacional, ¿no? Interesante eso a reflexionar y lo mucho que se ha perdido pues en la actualidad. Y para hablar de unidad en el movimiento laboral internacional, también hay que hablar de los congresos y hay que hablar también de las discusiones, ¿no? Del debate, la batalla de las ideas. Estas discusiones iniciales sobre la unidad en La Haya, ¿no? En el Congreso de La Haya, surgió el temor de los alemanes, preocupados por las represalias de Bismarck, no apoyaran la propuesta de unidad. Wilhelm Liebknecht, ¿no? El conocido Wilhelm Liebknecht, representante alemán, abogó por la libertad de cada movimiento nacional para adaptarse a sus condiciones locales, lo que finalmente llevó a la aceptación de la resolución. Por eso, luego los congresos de París, dos congresos de París en 1889, fueron significativos con una abrumadora mayoría francesa. El Congreso de los Posibilistas en la Rue de Lancry reunió a más de 600 delegados, mientras que el Congreso Marxista en la Sala Petrelé tuvo 391 participantes, ¿no? Datos importantes, ¿no? La representación internacional también fue notable, delegados de varios países, incluyendo Alemania, Inglaterra, Bélgica, Austria, Rusia, entre otros. Entre los delegados destacados, más allá del mencionado Liebknecht, estaba también Augusto Bebel, la muy reconocida Clara Zetkin. En los franceses estaba Jules Guesde, Paula Fargier, y la delegación francesa estaba liderada por el no menos conocido William Morris. En sí era diversa, ¿no? Incluyendo anarquistas, la delegación inglesa, incluyendo miembros del Partido Laborista escocés. En contraste, el Congreso de la calle Lancry no tuvo representación alemana, la de los posibilistas, ¿no? Y fue dominado por los franceses, ¿no? A pesar que el número de representantes era menor, el Congreso pues marxista era mucho más diverso y representativo. Y también, ¿no? De esas épocas existían estas divisiones. En sí, el Congreso de la Sala Petrellé aprobó una resolución para organizar una gran manifestación del 1 de mayo de 1890, donde los trabajadores de todos los países exigían la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Esa fecha fue elegida en parte a una iniciativa previa, obviamente, de la Federación Norteamericana del Trabajo. El 1 de mayo de 1890 resultó en grandes manifestaciones en varios países, aunque los sindicatos ingleses optaron por reuniones pacíficas. En Francia, España e Italia, los anarquistas lideraron protestas que resultaron en enfrentamientos con la policía. A pesar de las diferencias en la estrategia, el movimiento del 1 de mayo se consolidó como un evento anual de solidaridad internacional hasta nuestros días incluso. ¿Cómo influyeron los conflictos ideológicos en el desarrollo del movimiento obrero en esa década inicial de 1890? Esa década testigo de un conflicto de ideas dentro del movimiento obrero que no solo dividió a la izquierda y también a la derecha, sino
que generó debates sobre la acción política. Los marxistas defendían una acción política disciplinada a través de partidos centralizados, mientras que otros grupos, incluidos, qué casualidad, por los anarquistas, abogaban por métodos diferentes. El movimiento obrero comenzó a atraer la atención pública hacia la cuestión social. Interesante ese punto, ¿no? La llamada sociedad civil, ¿no? Desafiando los principios del liberalismo económico y las discusiones sobre la estrategia y los objetivos del movimiento reflejaron la complejidad de la situación con debates sobre la relación entre los movimientos obreros y los gobiernos capitalistas. En sí, estos primeros años de la Segunda Internacional fueron fundamentales para establecer un marco de acción colectiva y de solidaridad entre los trabajadores de diferentes naciones, a pesar de las tensiones internas, a pesar de las diferencias ideológicas, como ya hemos señalado a grandes rasgos, el movimiento logró un impacto significativo en la lucha por los derechos laborales, especialmente en la demanda de una jornada laboral de 8 horas. Y esa es también otra gran pregunta, ¿no? Que como vimos, esta gran contradicción llevó al fin, pues, al agotamiento, a la caducidad de la Segunda Internacional, ¿no? ¿Cómo concibió, cuál fue la percepción del Estado en el contexto de la Segunda Internacional, en el contexto, pues, entre los socialistas europeos, ¿no? Interesante aquí señalar que durante los primeros años de la Segunda Internacional, las victorias electorales eran vistas como un medio para alcanzar una revolución que reemplazara al Estado existente por uno que representara a los trabajadores. Aunque existían programas de demandas inmediatas, la mayoría de los socialistas consideraban que las reformas debían ser forzadas a un Estado hostil, en lugar de ser vistas como pasos hacia la transformación del Estado en un instrumento democrático, ¿no? Miren esa, ese- esa primera percepción sobre el Estado, ¿no? En gran parte de Europa, tanto marxistas como no marxistas concebían el Estado como una autoridad ejecutiva más que como un órgano legislativo. Esto era visto especialmente en países como Alemania y Rusia, donde el gobierno era visto como un representante de la burguesía capitalista y el feudalismo, respectivamente. La idea de que el Estado debía ser reconstruido a través de una revolución para convertirse en un instrumento de avance para los trabajadores era predominante. Esto llevó a la conclusión de que el Partido de los Trabajadores debía operar de manera independiente de otros partidos. Y acá viene el gran debate, ¿no? Que también lo recogió Rosa Luxemburgo y Mariátegui en nuestro continente, ¿no? Evitando cualquier tipo de coalición con los partidos burgueses. Aunque esas opiniones fueron discutidas más tarde por figuras en esa época como Volmar y el muy conocido Bernstein, ¿no? En 1889 la discusión apenas comenzaba y se enfrentaba, ¿no? Dentro de la tradición marxista. A diferencia de Alemania, Francia contaba ya en esa época, gracias pues a
a la abolición de la monarquía, ¿no? A la, de todas maneras, también a la Comuna de París, por más que haya sido derrotada en su época, ¿no? Francia ya contaba con un régimen parlamentario que muchos socialistas sentían que debían defender contra el cesarismo, contra el bonapartismo o la reacción monárquica, ¿no? La defensa, disculpen, de la República se convirtió en un tema crucial durante los eventos del caso Dreyfus, ¿no? El denominado Affaire Dreyfus y el Affaire Millerand, que dividieron al movimiento socialista francés en facciones rivales, mientras que los alemanes no tenían una república que defender, estaban en pleno Segundo Reich. Los franceses estaban más comprometidos con la estructura política existente, aunque los marxistas se negaron a colaborar con la burguesía republicana. El conflicto dentro del obrero, dentro del movimiento obrero francés, era más complejo que en Alemania, definitivamente, donde la influencia anarquista había disminuido. En cambio, en Francia, el anarquismo seguía siendo una fuerza activa y los intentos de los guesdistas de atraer a los sindicatos al partido solo lograron resultados parciales. Paul Broussais, que era el líder de los posibilistas, había evolucionado de anarquista a defensor de la acción socialista municipal, creando un partido que incluía moderados, hostiles tanto al marxismo como pues al anarquismo, ¿no? Y antes de que el caso Dreyfus, ¿no? El que conocemos, este oficial judío que, que fue usado como chivo expiatorio después de las derrotas de la guerra franco-prusiana, eh, este proceso Dreyfus y la amenaza a la República pusieran de relieve la necesidad de colaborar con los republicanos burgueses, el gran dilema que dividía a los socialistas franceses era el papel de la acción política frente a la acción obrera. Aunque había un consenso en la demanda de legislación laboral, existían desacuerdos sobre cómo manifestarse y qué objetivos inmediatos perseguir. Los blanquistas soñaban pues con la insurrección per se, ¿no? Mientras que los sindicalistas veían el 1 de mayo como un ensayo para una gran huelga. En resumen, a diferencia de Alemania, en Francia existían fuerzas que se negaban a aceptar una dirección política y buscaban inspiración en los sindicatos obreros. Esas fuerzas eran hostiles al Estado, pero no por ser un Estado burgués, sino porque consideraban que el Estado era, en esencia, un enemigo del pueblo. En el mejor de los casos, lo veían como un organismo del cual podían obtener concesiones a través de su poder organizado, pero nunca como una institución que pudiera transformar para expresar su voluntad colectiva. Por eso, los objetivos de las manifestaciones del 1 de mayo fueron los siguientes. En primer lugar, la solidaridad de la clase obrera. Algunos consideraban que el objetivo principal era hacer peticiones a las autoridades y afirmar la unidad de los trabajadores. En segundo lugar, obtener concesiones a través de de la huelga. La American Federation of Labor, ¿no? La Federación Americana de Trabajadores, s- o del Trabajo, disculpen, sostenía que la huelga debía ser un medio para obtener concesiones tanto de los patronos como de las autoridades. La acción política y parlamentaria. Los marxistas franceses creían
que era fundamental unir a los trabajadores a través de los socialistas para lograr una mayoría parlamentaria y así transformar el Estado en uno que representara a los trabajadores. Mientras tanto, existía también un creciente número de sindicalistas que se preparaban para huelgas masivas sin depender de la política parlamentaria. Esa gran contradicción, ¿no? De buscar el poder desde fuera, desde la calle, desde fuera del sistema, me refiero, y otros buscar las reformas dentro del Parlamento. Esa gran contradicción que hasta ahora también sigue, oposición, disculpen, que sigue vigente, ¿no? Por ejemplo, los anarcosindicalistas proponían provocar choques con la policía y el ejército para formar verdaderos revolucionarios y preparar el camino hacia la revolución, ¿no? Hacia la insurrección general. Por eso existían distintos debates y desafíos y diferencias en estrategias que se vieron plasmados en el denominado Congreso de Bruselas. A ver, un momento, por favor, creo que se me ha desordenado la exposición. Claro, eso viene después. En, en 1890 no se celebró un Congreso Socialista, pero en 1891 sí. Existieron 337 delegados de 15 países, los cuales se reunieron en el Congreso pues, de Bruselas, y fue significativo por varias razones. En primer lugar, se decidió que el 1 de mayo se celebraría anualmente, enfocándose en tres objetivos principales: la jornada de las 8 horas, la ampliación de la legislación laboral internacional, la promoción de la paz entre las naciones y que los trabajadores debían de abstenerse de trabajar el 1 de mayo, ¿no? La denominada abstención laboral, salvo en casos donde esto fuera impracticable. Este Congreso marcó la primera vez que el 1 de mayo se asoció claramente con la petición de paz, impulsando principalmente la acción, la iniciativa alemana. Los socialdemócratas alemanes buscaban dar un carácter político a la celebración, resaltando que el internacionalismo del movimiento obrero y su oposición a la guerra imperialista que ya estaba en ciernes. Mientras que em, los alemanes eran reacios a comprometerse en acciones huelguísticas, prefiriendo un enfoque más pacífico y legal. El plan europeo, especialmente el de los franceses, abogaba por una huelga general de un solo día, lo que implicaba un cese del trabajo y una manifestación masiva, ¿no? Entonces existían diferentes propuestas, ¿no? La propuesta alemana sugería que la celebración 1 de mayo se realizara el primer domingo de mayo, ¿no? Evitando así la necesidad de la huelga o el paro, ¿no? Salía a marchar domingo, ¿no? Como si fuera el Día de la Madre. Mientras que la propuesta americana, que es la que al final prima, proponía una huelga prolongada en una industria específica, lo que nunca fue adoptado por las organizaciones europeas. Interesante, porque al final y al fin y al cabo, el feriado del 1 de mayo es una huelga, ¿no? Una huelga institucionalizada, una huelga arrancada, ¿no? Ahora como fecha, pues, no laboral. Es un día en que pierde, pues, la patronal, un día más un día de explotación sobre la clase trabajadora, ¿no? Y a veces no valoramos eso. Las manifestaciones de 1891
en, en Francia resultaron en graves enfrentamientos con la policía, lo que intensificó la determinación de los trabajadores de no ceder en su lucha. A pesar de las diferencias entre las estrategias de de los alemanes y los franceses, se llegó a un acuerdo en que la huelga solo se llevaría a cabo donde no fuera considerada impracticable. Estos eventos de violencia, el tiroteo de Fourmies, donde los soldados dispararon contra los manifestantes, qué novedad, ¿no? Reforzaron la idea de que el 1 de mayo debía ser un día de manifestación y resistencia, uniendo a los trabajadores en su lucha por los derechos laborales y la justicia social. Ahora sí llegamos a los debates y desafíos en el Congreso de Bruselas, marcado por las divisiones ideológicas, y eso también, ¿no? Se intercalaban grandes conquistas sociales como la jornada de las 8 horas, como el derecho a la huelga el 1 de mayo, pero a estas conquistas se alternaban fracasos en cuanto a la búsqueda de la unión, ¿no? Y en el Congreso de Bruselas se criticó fuertemente el fracaso de la Conferencia Intergubernamental sobre Legislación Laboral que tuvo lugar en Berlín el año anterior. Este fracaso fue visto como una prueba del carácter reaccionario de los estados capitalistas y como una advertencia para la clase trabajadora que debía confiar en sus propios esfuerzos para mejorar su situación. Y ahí justamente es lo que señalamos como conciencia de clase, ¿no? Tener también, conciencia de clase es tener también de forma colectiva la idea de que la clase trabajadora sea la vanguardista, reemplace en ese papel a la burguesía y tome el poder para construir una nueva sociedad, ¿no? Esto también es un embrión aquí. Cuando se advierte en este Congreso de Bruselas que no debíamos de confiar en burgueses, ni mucho menos en aristócratas, y solo confiar en los propios esfuerzos, ¿no? Sin embargo, quedó pendiente la discusión sobre si la acción principal debería ser la acción obrera o la obtención de victorias parlamentarias, lo que generó pues divisiones de opinión. Y las divisiones de opinión estaban pues lideradas, para variar, entre anarquistas y marxistas, pero a diferencia de otros congresos, los pocos anarquistas presentes fueron derrotados en las votaciones, pero su influencia no se desvaneció. Las diferencias entre los marxistas, que confiaban en un partido organizado, y aquellos que valoraban el papel de los sindicatos obreros y la posibilidad de una huelga general como máxima expresión de la solidaridad, fueron evidentes. Esta controversia entre socialdemócratas y anarquistas ocupó una gran parte del tiempo del Congreso, generando pues este derrotismo, ¿no? Esta impaciencia entre los delegados que deseaban resultados prácticos, que deseaban solución a los problemas, ¿no? Es también para reflexionar, ¿no? Cómo a veces quizá perdemos mucho tiempo en debates cuando la gran mayoría, el grueso de dirigentes y de la población lo que busca es acciones, ¿no? En esos congresos, ¿no? El Congreso de Zúrich de 1893, el de Londres de 1896, presentaron una composición confusa. Aunque se les denominó Congresos de Obreros Socialistas, también se reconoció la representación de los sindicatos. En Alemania, los sindicatos estaban alineados con el Partido Socialdemócrata, mientras que en Francia existían divisiones significativas entre reformistas y revolucionarios. La situación en Alemania era especialmente confusa, con múltiples grupos y una falta
de una mayoría sólida para rechazar las credenciales. Caso, caso por ejemplo, de la delegación inglesa que enfrentó sus propias dificultades. Aunque la Federación Socialdemócrata participó en el Congreso, no logró asumir un papel de liderazgo. El Congreso de los Sindicatos Obreros, la TUC, ¿no? Organizó el Congreso de Londres en 1888, pero sus miembros eran en su mayoría liberales laboristas, ¿no? Lo que es ahora el Labour Party, ¿no? Lo que complicaba su comprensión de las discusiones socialistas. La acción política se entendía de manera diferente entre las diversas delegaciones, lo que generaba divisiones internas. Por ejemplo, ¿no? Los delegados austriacos que habían organizado su partido siguiendo el modelo alemán, generalmente estaban, se presentaban unidos, aunque aceptaban a los socialdemócratas checos como un grupo distinto. El doctor Víctor Alder se destacó como su principal representante. Kautsky, ¿no? El famoso Karl Kautsky, su esposa, Luis Kautsky, jugaron roles importantes en la redacción de programas y en la organización de mujeres, por ejemplo, en Viena, ¿no? La delegación de Hungría, liderada por Leo Frankel, también se presentó de manera separada, destacando su compromiso con el marxismo. En resumen, estas tensiones y divisiones caracterizaron los primeros congresos de la Segunda Internacional, reflejando la complejidad de las luchas políticas y sociales de la época. Aún así, la influencia de los movimientos socialistas en Europa fue muy grande. Durante los primeros años de la Segunda Internacional, los movimientos obreros de Europa mostraron una diversidad de tendencias y relaciones entre diferentes organizaciones. En Suiza, los anarquistas y filoanarquistas habían perdido influencia, pero la Unión Grütli y la denominada Hebers Schatzbund colaboraban con el Partido Socialdemócrata, destacando figuras como Karl Burkli, Robert Seidel. En Bélgica, el famoso Partido Laborista belga se consolidaba en la figura de Emil van der Velde, mencionado mucho en ese texto, de igual forma con Rosa Luxemburgo, de igual forma con José Carlos Mariátegui, quienes buscaban una posición independiente para los sindicatos dentro del partido, alejándose de lo que ellos denominaban socialismo de Estado. En los Países Bajos, el anarquismo seguía siendo fuerte, estaban liderando la Liga Socialista Holandesa, Domela Nieuwenhuis y Christian Cornelissen. En contraste, los suecos, aunque socialdemócratas, mostraban una mayor influencia en los sindicatos, ¿no? En Italia las divisiones eran notables, con un fuerte enfrentamiento entre socialistas y anarquistas, representados por Andrea Costa, el también conocido, ¿no? Enrico Malatesta. En España, el ya mencionado Pablo Iglesias lideraba el Partido Socialista Obrero, mientras que los anarquistas se mantenían al margen. Por eso las delegaciones
eran pues muy diversas, ¿no? Eran muy diversas en estos congresos de la Segunda Internacional, reflejando pues la complejidad de las luchas internas. Rusia en esa época estaba representada por George Plejanov, que mostró un movimiento socialdemócrata en crecimiento, mientras que Polonia, los Balcanes, tenían sus propias facciones y divisiones. En América del Norte, aunque había presencia de delegados, la Federación Americana del Trabajo no estaba oficialmente representada, destacando la figura de Daniel de León. A lo largo de estos congresos, los socialdemócratas organizados, decididos, lograron desplazar a los anarquistas, quienes, a pesar de sus intentos de integración, eran rechazados en varias ocasiones. Sin embargo, la dificultad de expulsar a los anarquistas persistía, especialmente cuando lograban una representación a través de sindicatos obreros. La falta de una organización central unificada en muchos países complicaba aún más la situación, permitiendo que los anarquistas continuaran participando en los debates. En conclusión, la segunda, lo que sería nuestra segunda conclusión también, la Segunda Internacional en sus primeros años se caracterizó por la lucha constante entre diferentes ideologías y la búsqueda de una dirección unificada en el movimiento obrero. A pesar de los intentos de los socialdemócratas por consolidar su poder y desplazar a los anarquistas, la diversidad de opiniones, la fragmentación de los sindicatos presentaron un desafío significativo. La necesidad de colaboración, la influencia de los sindicatos obreros fueron elementos claves en la dinámica de la internacional que buscaba avanzar en la lucha por los derechos de la clase trabajadora. Y ahí esta complejidad se vio también reflejada en dilemas. En este caso, dilemas socialdemócratas. En primer lugar, el dilema de relación, ¿no? Los socialdemócratas enfrentaron un dilema significativo al intentar equilibrar su relación con los laboristas, los liberales ingleses, que se oponían a la creación de un partido obrero socialista, y con los sindicalistas y anarquistas, quienes veían la acción parlamentaria como un engaño, el parlamentarismo, ¿no? Que tanto lo hemos sufrido en muchos países, actualmente en España, por ejemplo. Esta situación generó tensiones en los congresos, donde los socialdemócratas debían decidir si apoyar una internacional puramente marxista o mantener la colaboración con los sindicatos obreros, que eran esenciales para su apoyo político. Esta creciente violencia anarquista en Europa, recordemos, eran épocas pues de la denominada mano negra, etcétera, ¿no? Acciones terroristas en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Complicó aún más la situación, ya que los reaccionarios, y hay justamente esos peligros que alertaba el mismo Lenin, Mariátegui tiene una frase, ¿no? Para esto, eh, una cosa es ser revolucionario y otra cosa es ser extremista, decía Mariátegui, ¿no? Esto llevó pues a que los reaccionarios utilizaban estos eventos, asesinatos, etcétera, para equiparar a los socialistas con los anarquistas. Esto llevó
a que los socialdemócratas se sintieran obligados a manifestar su oposición a las declaraciones revolucionarias de los anarquistas en cada congreso, prolongando aún más las disputas de manera frustrante para la clase trabajadora. Aunque sabemos pues que la primera gran guerra era pues cuestión de tiempo, ¿no? Era un polvorín, Europa. Las contradicciones se habían, imperialistas se habían reflejado en la misma Europa. eh, la historia oficial no señala que la guerra se inició por el asesinato del archiduque, ¿no? Y su esposa, hecho también por un anarquista, ¿no? También interesante para pensar. En el Congreso de Zúrich de 1893 se aprobó una propuesta que admitía a todos los sindicatos obreros y partidos socialistas que reconocieran la necesidad de organizar a los trabajadores y participar en la acción política, la denominada Resolución de Zúrich, ¿no? Esta acción política, ¿no? Este concepto que se usa hasta la actualidad, se definió como el esfuerzo de las organizaciones obreras por utilizar o conquistar derechos políticos y establecer leyes para mejorar las condiciones del proletariado. Sin embargo, surgieron debates sobre el significado de esta resolución, especialmente en relación con la inclusión de sindicatos no comprometidos con la acción política. La ambigüedad de la expresión todos los sindicatos obreros permitió, vaya también novedad, que algunos delegados cuestionables se infiltraran en la internacional, lo que generó adicionales conflictos entre los socialdemócratas y las organizaciones sindicales, ¿no? Algo también muy común en la actualidad en muchos países nuestros, ¿no? Con esa proliferación de sindicatos que de sindicatos no tienen nada. Lo mismo pasó en el Congreso, a raíz de la resolución de Zurich, ¿no? El Congreso de Londres de 1896 mostró una composición diversa de delegados con 476 representantes, de los cuales 159 eran de sindicatos obreros. La delegación incluía miembros de diversas organizaciones, como la Federación Socialdemócrata, el Partido Laborista Independiente, así como de sociedades socialistas locales. Este amplio espectro de representación reflejó la complejidad de las relaciones entre los diferentes grupos dentro del movimiento obrero. En contraste, la delegación inglesa en el Congreso de Zúrich de 1893 era mucho más reducida y variada, con representaciones de diferentes partidos y sindicatos, lo que evidenció la evolución y el crecimiento del movimiento socialdemócrata en Inglaterra. Ante la pregunta ¿cómo influyeron las votaciones en el Congreso de Londres en la formación de la Segunda Internacional? La resolución de Zúrich fue uno de los primeros temas tratados en el Congreso, de Londres, ¿no? Durante las discusiones se defendieron posturas a favor de la tolerancia hacia las diferencias, mientras que otros argumentaron en contra. La votación se realizó por nacionalidades, y aunque la mayoría de los países apoyaron la resolución, Francia y los Países Bajos votaron en contra, lo que subrayó las divisiones existentes dentro del movimiento. La votación fue un momento crucial, ya que permitió a todos los que se autodenominaban delegados a participar, lo que llevó a la inclusión de algunos anarquistas, a pesar de las decisiones previas de excluirlos. Este evento destacó la continua lucha por definir la identidad y los límites de la Segunda Internacional
así como las tensiones entre las diferentes corrientes ideológicas dentro del socialismo. Por eso, entre las propuestas y debates en el Congreso Internacional, fueron, muy marcadas. Por ejemplo, los franceses propusieron dividirse en dos secciones. Permitieron a Millerand, ¿no? El famoso affair Millerand, que si la memoria no me falla también lo señala Mariátegui, hablar a favor de esta idea, aunque se acordó que ambos grupos franceses tendrían igual representación en las comisiones, la mayoría francesa votó en contra. Durante las primeras 4 sesiones no se abordaron asuntos constructivos y las comisiones aún no estaban listas para informar, lo que llevó a una pérdida de tiempo que en cierto modo no parecía importar. Los informes de las comisiones, una vez finalizados, resultaron también ser poco significativos. La falta de tiempo impidió considerar las complicaciones de aplicar propuestas a las diversas circunstancias de cada país, resultando en la aprobación de generalidades y el rechazo de propuestas específicas. Como ejemplo, la Comisión Agraria abogó por la socialización de la tierra, es decir, una reforma agraria, ¿no? En nuestros conceptos, pero no logró un acuerdo sobre los medios para lograrlo, recomendando que cada país desarrollara su propio programa, ¿no? De igual forma, la Comisión de Acción Política, liderada por George Lansbury, defendió la acción política de la clase trabajadora para conquistar el poder político. Propuso medios legislativos y administrativos para la emancipación de los trabajadores, incluyendo el establecimiento de una república internacional socialista. Se hizo un llamado a los trabajadores de todos los países para unirse y organizarse contra el capitalismo internacional. En la siguiente sesión, Sidney Webb presentó un informe sobre educación que contenía 7 propuestas detalladas. Este informe abogaba, por ejemplo, ¿no? Medidas tan vigentes y que, dicho sea de paso, ¿no? Han pasado más de 100 años, 125 años, y se sigue luchando por implementar esas medidas en la educación, ¿no? Cada vez más burguesa, cada vez más elitista, cada vez más alienante. Este informe de Sidney Webb abogaba por un sistema educativo democrático que abarcara desde el kindergarten hasta la universidad, con medidas para garantizar la alimentación de los niños en las escuelas y limitaciones estrictas sobre el trabajo infantil. Aunque se consideró utópico, no encontró oposición significativa. Se realizaron enmiendas para eliminar términos considerados burgueses y se aprobó el informe. Otra comisión importante fue el informe de la Comisión de Organización, representado por Gibson, quien propuso establecer el Congreso como una organización permanente con un comité internacional. Se acordó que Londres sería la sede internacional, pero el Congreso terminó sin establecer el comité propuesto. La Comisión de la Guerra afirmó que los antagonismos económicos eran la principal causa de las guerras en el capitalismo. ¿Cuánta razón tenían, no? Basta ver lo que está pasando en la actualidad dentro de la otrora granítica OTAN, ¿no? Propuso esta comisión de guerra la abolición de los ejércitos permanentes y la creación de tribunales de arbitraje para resolver conflictos internacionales. Durante el debate se realizaron varias enmiendas y el informe enmendado fue aprobado por unanimidad.
de igual forma, ¿no? ¿Cómo pueden los trabajadores organizarse para alcanzar una socialización efectiva de los recursos productivos? El informe de la Comisión Económica e Industrial abogó por la socialización universal de los medios de producción, lo que lamentablemente los actuales socialdemócratas han obviado, ¿no? Y la creación de un organismo internacional para supervisar los monopolios. Se argumentó que la crisis y el desempleo eran consecuencias de la obstrucción del capitalismo al uso pleno del poder productivo. La comisión instó a los trabajadores a exigir medidas concretas en favor de la socialización. Además, se discutió la misión de los sindicatos obreros, enfatizando su papel en la defensa de los derechos de los trabajadores y la necesidad de conquistar el poder político. Se propusieron varias demandas, incluyendo la abolición de los aranceles y la legislación internacional protectora de los trabajadores. Se instó a los sindicatos a organizarse a nivel nacional y garantizar la igualdad de salarios para mujeres y hombres en trabajos equivalentes. Y estamos hablando de 1896, si la memoria no me falla. Propuestas claves, ¿no? Como resumen: socialización de los medios de producción, supervisión internacional de los monopolios, abolición de aranceles, una legislación proteccionista, una organización de sindicatos a nivel nacional e igualdad de salarios para mujeres y hombres. Esta plataforma, en la actualidad, los partidos denominados pues, de izquierda muy poco lo firmarían, imagínense. Este informe fue resultado de la mayoría de la Comisión Económica Industrial, reflejando las aspiraciones y desafíos de la clase trabajadora en el contexto de la Segunda Internacional. Y aquí también hay otro tema a reflexionar. En estos congresos, la gran mayoría eran pues obviamente miembros mismos de la clase trabajadora. También había pues gente que ya tenía pues raíces burguesas y tenía una educación más privilegiada, incluido asistentes a universidades, pero estos eh, no eran traicionados por su clase, ¿no? Sino que el conocimiento lo plasmaban en medidas en beneficio de la clase trabajadora y de la revolución, cosa muy distinta a la actualidad, ¿no? También para hacernos pensar y también para no subestimar, como señalaba Rosa Luxemburgo, no subestimar el carácter o la fuerza o el ingenio, la inteligencia en la clase trabajadora, ¿no? Imagínense ustedes estas propuestas. Para culminar esta primera parte, que bueno, creo que tengo, estamos, bueno, aquí estamos a las 22:31, creo que son media hora más. Nos toca concluir esta primera parte, que como hemos señalado, habla de los primeros años, ¿no? De la Segunda Internacional, luego pasaremos ya a los años postreros de crisis y disolución. Esos son los años, pues, de lucha por la jornada de las 8 horas, de lucha por el 1 de mayo, de diversos congresos donde el debate era, era pan de cada día, pero se trataba de establecer, ¿no? Estos, estas ideas claras para una eh, consecución de una revolución, ¿no? O de la implementación de un país socialista en tradición al comunismo. Y así se queda la Segunda Internacional con los desafíos, ¿no? Desde el Congreso de Londres de 1896, donde se adopta la huelga general, defendida
por Harry Quelch de la Federación Socialdemócrata, tras ser presentada por el alemán Molkenbach. Un informe de la minoría, aunque breve, destacó las declaraciones de varios congresos obreros franceses entre 1892 y 1895 que abogaban por la huelga general. Este informe instaba a los trabajadores de todos los países a estudiar la cuestión que debía ser decidida en un próximo congreso. En 1896, el debate sobre la huelga general comenzó a ocupar un lugar central en la Segunda Internacional. El informe de la minoría fue rechazado en el Congreso de Londres, mientras que el de la mayoría fue aceptado con algunas enmiendas. La más significativa fue presentada por el doctor Pankhurst, que proponía que si las empresas privadas, ojo, atención a esto, si las empresas privadas no podían proporcionar trabajo, se debería ofrecer trabajo público con salarios razonables. Otras enmiendas incluyeron la prohibición de leyes restrictivas contra la inmigración. Imagínense ahora, ¿no? Por ejemplo, en España, algunos sindicatos pidiendo todo lo contrario y la reafirmación de las manifestaciones del 1 de mayo, enfocándose en jornadas de 8 horas y la protesta contra el militarismo en una época en que ya la Europa respiraba pólvora. El informe de la Comisión de Asuntos Varios, presentado por Bruce Glacier, enfatizaba el derecho fundamental a la libertad de pensamiento, expresión, imprenta, reunión, asociación. También pedía una amnistía para los presos políticos y protestaba contra el sistema policíaco de provocación. Se propuso la supresión de las bolsas de trabajo privadas y la creación de bolsas de trabajo gratuitas gestionadas por municipios o sindicatos. El Congreso no tuvo tiempo para decidir sobre qué lengua internacional adoptar, aunque se invitó a una declaración en inglés, el francés o el alemán. Al final se discutieron los preparativos para el próximo Congreso, donde se establecieron criterios para la invitación de organizaciones, excluyendo a los anarquistas. Congreso de Londres de 1896 es un claro reflejo de las primeras reuniones de la Segunda Internacional, que aún estaba en proceso de constitución como una agrupación política basada en los nuevos partidos socialistas. Las cuestiones que dividirían a la Internacional hasta 1914 ya estaban planteadas, incluyendo la lucha contra los anarquistas y el conflicto entre la clase política emergente, ¿no? Del producto del parlamentarismo y los sindicalistas. Desde 1900, la cuestión de la guerra y la paz comenzó a dominar los debates, relegando la legislación obrera, que como vimos era de vanguardia, incluso es de vanguardia hasta la actualidad. A medida que los partidos socialistas ganaban representación parlamentaria, el socialismo adquirió un carácter más parlamentario, valga la redundancia, en comparación con la década de 1890. Este cambio llevó a una disminución de la intransigencia revolucionaria y a una mayor división entre países con gobiernos absolutistas y aquellos con sistemas parlamentarios. Para 1896, el reformismo ya existía como tendencia, pero no se había formulado un cuerpo doctrinal que desafiara o incluso negara el marxismo. Movimientos
en esa época vigentes, como el fabianismo en Inglaterra y el posibilismo en Francia, eran ejemplos de doctrinas que competían con el marxismo, que dominaba la situación internacional tras su victoria sobre los anarquistas. La lucha contra los sindicalistas apenas comenzaba y las tensiones entre las diferentes corrientes del socialismo se intensificaron en los años siguientes. Para un poco de cultura general, explicar a grosso modo qué eran pues el fabianismo en Inglaterra y el posibilismo en Francia. En primer lugar eran dos vertientes del socialismo reformista, ¿no? De finales del siglo XIX. La sociedad fabiana abogaba por un socialismo democrático y evolutivo, ¿no? Se basaban en el rechazo, y ahí se ve pues el antimarxismo, el rechazo de la lucha de clases marxista en favor de reformas sociales, el enfoque en la educación popular, la municipalización de servicios, la, la redistribución de gasto público, la influencia de economistas, principalmente los utilitaristas ingleses, y que este fabianismo está pues íntimamente relacionado con el actual Partido Laborista británico, el mismo Partido Laborista pues que invadía o barría países como Irak, como Libia, etcétera, ¿no? Mientras que el posibilismo surgió tras una escisión del movimiento socialista francés en la década de 1880 y tomando, haciendo honor a su nombre, el posibilismo se centraba en lo posible, en lo inmediato, ¿no? Defendían que la revolución socialista no vendría desde fuera, sino desde el interior de las instituciones republicanas, ¿no? Practicaban un reformismo práctico, priorizaban las reformas parciales que mejoraran la vida de los trabajadores a corto plazo, planteaban una autonomía local y, y sus ideas también pues fueron inspiradoras en lo que es el actual Partido Socialista francés en el poder, ¿no? Algunos periodos, principalmente por François Mitterrand, allá desde los años 80 y 90 del siglo pasado. Pues bien, aquí concluimos esta primera parte relacionada a a los inicios, pues, de esta segunda internacional. Ahora vamos a continuar con eh, la denominada, o el denominado por el autor en el cual me estoy basando, en GDH Paul, denominado pues los últimos años de la Segunda Internacional. Y con eso creo culminaríamos, ¿no? Más o menos nos quedan 15 minutos. Llegamos a 1900
con el Congreso Socialista de París, que se destacó por tres aspectos fundamentales: la gestión de la crisis provocada por el asunto Millerand. Recordemos, Millerand era un dirigente francés que fue encarcelado. eh, sí, la memoria no me falla, por actividades subversivas según la legislación francesa, y que se tomó como un acto eh, no negociable, pues su liberación. La creación del Comité Socialista Internacional y la manifestación de solidaridad en cuestiones que habían generado profundas divisiones. Este congreso se llevó a cabo en un contexto de intensa controversia revisionista en Alemania, aunque aún no se había convertido en un problema internacional, completamente separado de la participación socialista en gobiernos no socialistas. La controversia revisionista se centró en la lucha entre socialdemócratas, que aspiraban a organizar partidos con suficiente fuerza para dominar los parlamentos, y aquellos que apoyaban la colaboración con los radicales burgueses. La mayoría de estos socialdemócratas alemanes se alinearon con la izquierda revolucionaria, considerando que las coaliciones con la burguesía eran un obstáculo para el crecimiento electoral de la socialdemocracia. Aunque las coaliciones podían facilitar avances legislativos, muchos creían que renunciar a la posibilidad de una mayoría socialdemócrata era, pues, desleal. El prestigio del Partido Socialdemócrata Alemán en la internacional influyó en otros partidos socialistas que aspiraban a emular su éxito electoral. Sin embargo, en muchos países, la posibilidad de obtener una mayoría parlamentaria era mucho más limitada. A pesar de esto, muchos partidos socialistas se sentían inspirados por los triunfos alemanes y buscaban establecer el sufragio universal, que en Alemania se había conseguido aparentemente sin lucha. Sin embargo, recordemos que Bismarck y el Kaiser Guillermo daban pues algunas concesiones, lo que denominamos actualmente seguridad social, etcétera, ¿no? Sin embargo, la realidad era que necesitaba el apoyo de los partidos burgueses para lograr las reformas electorales. Los socialistas también creían que la extensión del sufragio dependía más de la presión externa que de la colaboración con partidos burgueses en el Parlamento. La agitación constante, las manifestaciones masivas y las huelgas generales eran vistas como métodos más efectivos para demostrar la opinión de los trabajadores, aunque la gran mayoría de los socialistas consideraban que unirse a gobiernos de coalición no aumentaría las probabilidades de conseguir reformas significativas. Y ahí, en ese Congreso, a pesar de la posibilidad de formar una mayoría en contra del colaboracionismo, la necesidad de unir fuerzas socialistas para alcanzar una mayoría decisiva llevó a los dirigentes de la Internacional a buscar un equilibrio. Se propuso una resolución que expresara la oposición al milenarismo, en referencia a este dirigente francés, coaliciones sin cerrar completamente la puerta a la colaboración. Kautsky fue encargado de formular una propuesta que conciliara las diferentes posturas dentro del internacional. Kautsky defendió la idea, y por eso después los debates, ¿no?, con Rosa Luxemburgo y Lenin.
de que la conquista del poder político por el proletariado en un Estado democrático moderno no podía lograrse de manera abrupta, sino debía de ser resultado de una larga y paciente actividad para organizar al proletariado tanto política como sindicalmente. Esta propuesta buscaba desarmar a la extrema izquierda, por eso era reaccionaria, ¿no? Y Rosa Luxemburgo lo señala claramente, y mantener la cohesión dentro de la internacional, es decir, desarmar a la extrema izquierda para que ésta no tenga los medios para una revolución, ¿no? Una insurrección. Por eso buscaba también mantener la cohesión, su hegemonía dentro del internacional, reconociendo la necesidad de un enfoque gradual y organizado para alcanzar el poder, ¿no? Salvo el poder, todo es ilusión, parece que fuera la, una de las citas preferidas de Kautsky. También los vientos de guerra, ¿no? Como se le dice en inglés, creo que es la neblina, ¿no? Hay un nombre, ahorita no recuerdo. Las nieblas de guerra, neblina de guerra, ¿no? Frog algo así es. Eh, Se notaba en los debates entre el militarismo y la colaboración socialista. Y ahí era el debate, ¿no? La colaboración socialista en gobiernos burgueses, la inclusión de un socialista en un ministerio burgués no debe ser vista como un avance significativo hacia la conquista por el poder. La cláusula que exigía la dimisión de ministros socialistas si el gobierno no era imparcial en conflictos sociales propuestas por Plejánov, es decir, en todo caso, renuncio, ¿no? Como muchos ministros de izquierda, ¿no? Renunciaban dentro de gobiernos burgueses o neoliberales. Esa propuesta de Plejánov planteaba interrogantes sobre quién decidiría la imparcialidad. Esta condición no se pensó para su aplicación práctica, sino para expresar la oposición a los colaboracionistas sin arriesgar una división en la internacional. A pesar de la mayoría anticolaboracionista para el partido alemán, la necesidad de unidad prevaleció sobre la expresión clara de opiniones. De igual forma, el Congreso de París abordó el imperialismo colonial como una propuesta del, del holandés Van Col que instaba a la internacional a luchar contra la expansión colonial de las potencias capitalistas y fomentar partidos socialistas en países coloniales. Esto después ya lo vimos, lo vamos a ver, bueno, sí si se pudiese, con la denominada Tercera Internacional. Esa propuesta fue aprobada por unanimidad, destacando la crítica al imperialismo británico durante la Guerra del África del Sur, la denominada Guerra de los Boers, ¿no? Y el aniquilamiento a la nación Zulu y otras. Ni qué decir, en esos años estaba Leopoldo de Bélgica ocasionando genocidios en su propiedad personal, ¿no? De lo que en esa época era denominado el Congo belga. Aunque en años posteriores surgieron divisiones sobre el colonialismo entre socialdemócratas, en 1900 la gran mayoría de socialistas se unieron en su condena al colonialismo. Rosa Luxemburgo, como ponente,
abordó el militarismo, enfatizando que la crisis del capitalismo podía ser provocada no por un colapso económico, sino por rivalidades imperialistas. A pesar de los avances económicos del capitalismo, Luxemburgo argumentó que el gobierno capitalista podría perdurar, pero eventualmente caería debido a conflictos entre grandes potencias. Propuso que los partidos socialistas unieran esfuerzos contra el militarismo y el colonialismo, incluyendo la educación de la juventud y la oposición a presupuestos militares. Esta propuesta también fue aprobada por unanimidad, aunque los delegados aún no enfrentaban la inminente amenaza de un conflicto entre la solidaridad nacional e internacional. Por eso, el Congreso de París también discutió la huelga general contra la guerra, aunque la discusión fue breve. Briand defendió la huelga como un medio para evitar la guerra y como un inicio de revolución, mientras que Lejean advirtió sobre la oposición de los sindicatos alemanes y el probable fracaso del intento. Aunque la izquierda apoyó la idea, la mayoría prefirió posponer una discusión para tratarla más a fondo en cada partido nacional antes que tomar una decisión colectiva. Más bien, creo que ya estamos, bueno, para mantener el orden, creo que eh, aquí lo dejamos por hoy y continuamos la siguiente fecha, que si la memoria de fe es el sábado. No sé, Edgar, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, ya está. Sí, no escucho, no escuché bien. Sí, quedan 5 minutos. A ver, entonces, 5 minutos, listo. Entonces creo que podemos continuar un poco más, ya para entrar en materia. Igual podrían revisar, ya estamos en el segundo, en el segundo, no capítulo, ¿no? Sería la tercera introducción. Pues Ay, sí, pues sí. los micros están abiertos, por favor. ¿Cómo le hago para guardar esta sesión? A ver, por favor, gracias. Porque esta no la vi desde el principio. ¿Están con el micro prendido? Por favor, estamos en la Segunda Internacional los últimos años, en el tomo 3 que les he pasado, hizo el pensamiento socialista. Como ya parte final de esos últimos minutos, quisiera tratar sobre esta pregunta, ¿no? Si puede la huelga general servir como herramienta para la revolución en, en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, como ya hemos señalado, la huelga general, y dicho sea de paso, estamos en tiempos de guerra en la actualidad, se presenta como una respuesta colectiva ante estas situaciones de conflicto y opresión, y puede ser una reforma de esencia y un catalizador para el cambio social, aunque, aunque
su éxito va a depender de la colaboración y el apoyo de diferentes movimientos. Eso era la última reflexión. Ahora sí, un poco para seguir la dilación, nos vamos a quedar en la Oficina Socialista Internacional y el revisionismo, dentro, pues como señalé, del segundo acápite, en el cual lo estamos basando para eh, analizar, estudiar la Segunda Internacional y sus principales hechos, la Segunda Internacional de los últimos años. Ahí nos vamos a quedar y espero pues que el tiempo alcance. Vamos a tocar lo he denominado la Oficina Socialista Internacional y el revisionismo, también la Segunda Internacional y la lucha contra el revisionismo, que ya vimos estaba muy arraigado, las tensiones entre las facciones socialistas y las estrategias políticas, las propuestas sobre huelgas generales y otro tema, ¿no? De total actualidad, los seguros sociales, las políticas coloniales, las respuestas socialistas entre el militarismo y la guerra, los debates sobre la guerra y colonialismo, las relaciones entre sindicatos, la inmigración y otros temas, pues, hasta llegar a la primera gran guerra que fue, pues, la que desnudó todas las contradicciones de esta Segunda Internacional, especialmente em, por su marcado nacionalismo. Creo que confundieron el ideal de aplicar el socialismo de acuerdo a la realidad de cada país, lo confundieron con prácticas pues nacionalistas, ¿no? Y en una gran guerra imperialista, en vez de que proletarios de todos los países en guerra eh, tomen el poder, ¿no? Se rehúsen a hacer carne de cañón, pues como ya lamentablemente pues conocemos por la cultura general, muchos de estos abrazaron pues el nacionalismo, ¿no? Y, y también en contraposición, quien no lo hizo fue la Rusia, ¿no? Claro, ya en los últimos años, coincidiendo con la Revolución de Octubre, y se estableció lo que ya conocemos luego como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. No sé, Edgar, algunas Ay, bueno, palabras yo te para, quería echar flores. algunas palabras, agradecería de nuevo el micro y no sé, la invitación para continuar el próximo sábado, ¿no? También lean por favor el artículo, bueno, lean el libro de Rosa Luxemburgo y también el texto de Mariátegui, Crisis del Socialismo y también Hechos de la Revolución Rusa. Creo que también les serviría. Edgar, para ya cerrar la sesión de hoy. Sí, ya puedes cerrarlo. Listo, muchas gracias por su asistencia de nuevo y nos vemos el sábado a la hora señalada.